preguntas. Abhay Krishna dice, says, I have heard that Gaudiya Vaishnavas can end up serving either solely in Krishna Lila, solely in Mahaprabhu's Lila, or shifting between both Leelas. escuché que en el The question Gaudiya, is, en el Vaishnavismo Gaudiya, uno puede acabar enteramente en el Krishna Lila o en el Gaura Lila o en ambos. Pero ¿cómo puede ser que uno solo acabe en el Krishna Lila si la razón por que tenemos una conexión con Krishna en Braja es a través de Mahaprabhu? Y también el hecho que en el momento más céntrico del Rasa Lila se ve que Krishna se da cuenta que Radha experimenta más beatitud que él. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien pueda tener, que un sadhaka pueda tener un servicio eterno sin Mahaprabhu? Guru Maharaj dice, lo que Bhaktivinoda Thakur dice al respecto es diferente. Es que algunos devotos tienen más atracción para el Krishna Lila, algunos para Gaura Lila y algunos para ambos. Que anula tu pregunta. Pero hay una minoría muy pequeña de Gaudiya Vaishnavas dentro de la comunidad de los descendientes de Advaita. Según ellos, el Gaura Lila solo está manifiesto en este mundo. En cuanto manera de acercar gente al Krishna. Pero esto no es lo que la mayoría de los Gaudiyas piensan. Hay muchos poemas, muchas meditaciones sobre la Prakata Lila, la Prakata Gaura Lila. Y son poemas de santos aceptados por todos, como Vishwanath Chakravarti Thakur. Él hizo la versión bengalí de la descripción de las 24 horas del día de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces esto se podría tomar como evidencia del Nitya Gaura Lila, Prakata Gaura Lila. Sin embargo, puede ser que algunos devotos tomen el Gaura Lila más de como una forma, como un medio para obtener cierto destino, en vez que algo para contemplar en sí. Se dice en nuestra doctrina que el método y la meta son lo mismo. Pero hay algunos que ven al Gaura Lila como una manera de entrar al Krishna Lila. Y no sienten mucha atracción para el Gaura Lila, lo que para mí me cuesta mucho pensarlo, pero sí es posible. It is hard to imagine someone wouldn't want to participate in it. Once one of my Me cuesta mucho. Una vez un discípulo mío me dijo que parece que el Krishna Lila es más divertido y yo no estoy de acuerdo.
etc. Every time you saw the deity, and so it would be quite an exciting. Si cantara los santos nombres de manera correcta cada vez que ves las deidades, cada vez que, I'm just thinking out loud. bueno, es que estoy pensando en voz alta, pero puede ser To take the teachings, focusing on the Madhya Lila where the teachings are found, as a means to que enter alguien pueda enfocarse en el Madhya Lila donde se encuentran las enseñanzas, uh, pero sin, and cultivate pero sin cultivar at the point where one could de la manera que uno podría, um, sin cultivar as a Brahman boy, una identidad como un jovencito brahmana in Krishna, sirviente de Gaura Lila, that's possible. de Gaura Mahaprabhu en el Gaura Lila. And not in Gaur Lila. We say that Gaur Lila is inside of the lotus. Se dice que el Gaura Lila se encuentra dentro del loto del Krishna Lila. Outside, Entonces hay gente en las afueras, inclusive en el Braja Lila, speaking, on the petals of the lotus that is Goloka, en los pétalos de lo que es el loto de Goloka. since from the outer petals there are there's a possibility of participating in a swakiya or married Se lila, encuentra la posibilidad rather than de participar en el Swakiya. Swakiya, o sea, cuando Krishna sí está casado con Radharani. lila, but some are participating in, others are not participating in. Y asimismo, It's possible that es posible one could participate in apricot lila of que uno Krishna, participe en el Aprakata Lila de Krishna y una vez allí, the dispensation of Chaitanya Mahaprabhu, and only be aún siendo gracias a Chaitanya Mahaprabhu, and not participate in. pero sin participar en el Gaura Lila. It's not that every night in the apricot lila there's a rasa lila and Chaitanya Mahaprabhu is emerging out of it or something like that. No es que cada noche en el Krishna Lila hay un Rasa Lila y Chaitanya Mahaprabhu surge de eso. It is possible. I have met dance devotees Yo encontré inclusive devotos avanzados who Krishna, it was obvious to me to Krishna lila, and que tenían más atracción para el Krishna Lila que para el Gaura Lila. Y se lo mencioné he told me he had no imagination for y that. me dijo que no tenía ninguna imaginación. Su imaginación no producía nada en relación al Gaura Lila. Y este era Surprised now Bhaktivedanta Narayan Maharaj, lo que me sorprendió mucho. and ask further about it, but those are some of my thoughts on the subject. Thank you Y for no insistí, no le pregunté más, pero esos son mis pensamientos The next sobre question is el asunto. La from siguiente pregunta es Krishnadas. de Krishnadas. Dandavats, good morning, Guru Maharaj. morning. So my question is related to, I was recently listening to a talk that you gave. Hace poco escuché una charla que usted dio sobre el principio de aceptar a Krishna como el que nos mantiene como miembro del Sharanagati. Y me preguntaba si puede decir algo sobre Atma Nivedanam como miembro del Sharanagati y cómo se aplica en la vida práctica, cómo se aplica de forma práctica en la vida de uno. Rather subtle, I think. Guru Maharaj dice, es algo muy sutil. Means Atma Nivedana quiere decir self-resignation. Sometimes it's compared to autosubmisión, o sea, um, rendirse, conducting oneself in relation to Krishna comportarse en relación a Krishna como una mascota, who's like a cow, particularly. una vaca en particular, Of course, they don't always really cooperate, but there's aunque no siempre coopere. and
Y de esa forma, I don't want to say dependent because no quiero decir dependiente, when other angas as I see, there's really kind of quite a porque esto ya es otro anga del bhakti. connection, but self, Por eso te dije que es algo muy sutil. self, something. I think it's always been difficult for me to talk about that. Siempre ha sido difícil para mí hablar de Atmanivedana como Practice, if you will. una práctica separada. El ejemplo del Bhagavatam es el de Bali Maharaj, Um, al que le preguntaron, by Vamandev, Vamanadeva le preguntó, of land, le pidió 3 pasos de tierra and y él le dio, y en 2 pasos él cubrió todo el universo. left, and so he said, well, he was Entonces Vamana le dijo, ¿dónde voy a poner mi tercero? Me diste tu palabra. put it on my head, right? Y Bali Maharaj dijo, ponlo en mi cabeza. Of Atmanivedana. But I think that Pero it's more about you have to look at it in a practical and sustainable way. hay que verlo de manera más práctica. Mental exercise, thinking oneself, along these lines. It's En relación a nosotros. and it should be possible for either a monk, monastic, Debería ser posible para ya sea un monje o una persona, un devoto casado, also part of how you're asking, would be different in both instances. For a monk, it might be more apparent. aunque sea diferente. Para un monje To be an va a ser más evidente. householder, it might be played out in a way that wouldn't be as apparent. You can look at the life of Bhakti. There are many householders, of course, in Vaishnavism history, and Gaudiya Vaishnavism in particular. But in Bhakti is prominent in the modern world. Bhaktivinoda Thakur, en el mundo moderno, se ve que tenía como 10, 12 hijos que He tuvo. was certainly a Sharanagata. Sin embargo, era un Sharanagata. Include Atmanivedana. But Y Sharanagati incluye Atmanivedana. in that instance, or in the instance of a household, it's more an internal way of thinking about oneself. La manera de uno de pensar en sí mismo internamente Have the things that one has to do with regard to family life and so on and so forth. es una cosa y luego los deberes que uno tiene hacia los familiares es otra. Ordinary people do. Sin embargo, Why it would be more difficult to detect, if you will. personas como él son diferentes de la gente ordinaria, por eso que nos cuesta más ver But estas expresiones del Bhakti en ellos. Eso es todo lo que puedo decir sobre eso. it's one of the 6 angas. Es uno de los 6 angas de... When it gets into Dhyana and Vedana, they seem maybe a little repetitive. But Cuando uno llega a Dainya, Atman y Vedan, empiezan a parecer un poquito repetitivas. those and aspects of humility or self resignation would appear to also be present in for example, the main anga. Todas parecen hablar de aspectos de To think of, humildad y right? el aspecto de rendirse. That one may be a little easier to Entonces, understand, and then the a lo mejor va a ser más fácil like that. Another way to think about it. pensar que son diferentes aspectos de la misma actitud. Gracias. Where are you now? ¿Dónde estás ahora? I'm in Santa Cruz. Estoy en Santa Cruz. Looks like more like your old apartment in Fairfield, but no. Oh. Se parece a tu apartamento en Fairfield, ¿no? Guru Nishta dice. With these kind of questions of like the 6 Con estas preguntas sobre los 6 angas de Sharanagati, other times I start thinking like it's kind of like muchas veces pienso, chicken or the egg question. parece la cuestión de que si nació antes la gallina, el huevo, To become more surrendered. deberíamos imitar So you act like las actitudes de Sharanagati but actually you have para convertirnos en devotos más rendidos. for yourself, but then you kind of like castrate yourself in some ways to behave like a domestic animal, but it's not coming from how you actually feel. Or is it that Entonces es una forma de
castrar la propia actitud, pero no es nuestra verdadera actitud. That comes from wanting something else, but you just like surrender to think something that you know is ¿O better. es más bien un rendirse Not exactly, but a la idea de que en realidad queremos otra cosa, pero no? okay, everyone should be a Sharanagata. Okay, Gurmaharaj dice, no te Sharanagata. I mean, entiendo al it's how expression of 100%, faith, which is something that's pero Sharanagati es una expresión externa de la fe de uno, que es algo que crece. animating principle in life, as we like to speak about it, as Krishna does in the Gita, is kind of central to the whole progression in bhakti. The deeper the faith is, well, there's going to be corresponding action. And Entre más profunda sea la fe de uno, más precisas van a ser las acciones correspondientes de cada uno. culture. ¿Qué más puedo decir? Es una cultivación constante. So, like I said, I don't entirely understand your question, but Entonces, como dije, no te entiendo enteramente, pero en el sadhana bhakti, hasta el estado de ruchi, so if you haven't attained ruchi, como explico en mi libro, esta es la cultivación de Sharanagati. Entonces, si uno ha llegado solo a ruchi, no eres un Sharanagata total. no, but What I wanted to say is, then I guess my question is like, how useful is it Guru Nishta dice, entonces, ¿cuánto nos sirve comportarnos como una mascota si no lo sentimos así en nuestro corazón? Guru Maharaj dice, no es algo que tenemos que imitar, ahora te entiendo. No es que lo vamos a imitar hasta que surja espontáneamente. O sea, ¿deberíamos imitar o deberíamos cultivar as time goes on, as the faith hasta que se manifieste solo? is more the case. Yo creo que más la segunda. Thank you. Okay, next question. La siguiente, Is from Krishna Sevaka Prabhu. He's not de here. Krishna Sevaka, que no se encuentra aquí, pero me mandó la pregunta. Dice, If Krishna feels guilty ¿sabes si Krishna se siente culpable whose desire for self-enjoyment brings por about crear suffering for themselves? un jiva And cuyo deseo para my desire to have a close relationship gozos materiales le ocasiona sufrimiento? suffering Y a veces me siento complete como que mis deseos, mi servicio es egocéntrico y quisiera, como dice, léeme la segunda otra vez. so sometimes it seems A veces que mis deseos de tener una relación íntima con Krishna es egocéntrico will cause suffering y este deseo va a ocasionar sufrimiento hasta que se purifique y se convierta en servicio puro centrado en Krishna, no en mí. Entonces, ¿cómo lo voy a balancear? Guru Maharaj dice, la primera parte de la pregunta, no, Krishna no se siente culpable. The statement is there in the sutras. En los sutras se dice, Vyasa dice, Lokavatu Lokavat tu lila kaivalyam, el mundo manifests out of the se manifiesta of Bhagwan, of Brahman, de la dicha de Bhagavan becomes many. cuando el uno se convierte en mucho. Many are always existing, but Muchos que siempre existieron, pero se está hablando de la manifestación del mundo. just outwardly and Se manifiestan de forma al externo. back within. And they Cuando se absorbe el universo, se vuelven dentro de él and so forth. y salen otra vez. I think a way to think about it that it's often talked about is Una manera de pensarlo within the depth of the being of the Paramatma, he manifested outward that they might have relation. Also, the overseer of the Maya Shakti. So when they come out, they have to meet with Maya Shakti, and the influence of Maya Shakti is cuando estos jivas, digamos, salen del Paramatma, tienen que interactuar con Maya Shakti, que es muy poderosa. El jiva se identifica con la materia y sufren por consecuencia. Pero él aparece en diferentes avatares, se manifiesta como los Vedas mismos, para proteger a los jivas del sufrimiento. save the jiva from suffering. It's something like, okay, should I feel guilty because I had a child? Es como decir, debería sentirme culpable porque tuve un hijo. Did
porque el hijo o la hija no aprovechó de las enseñanzas de todo lo que proveí. ¿Debería sentirme culpable? No. Gandhi had a statement that when he was told by the British that A Gandhi le dijeron for independence, que los hindúes, los indios, fit her up in a fit, we want independence. no eran adecuados, no eran idóneos para la independencia. Y Gandhi dijo, Still want independence. idóneos o no, la queremos de todos modos. So you can't ask Krishna to make a round No se le puede preguntar a Krishna que haga un cuadrado redondo. The question doesn't make any sense, right? So can you manifest jivas, which are units of will, in a sense, in such a way that they have no opportunity to do the wrong thing? That's Es like como decir, entonces debería manifestar un jiva, Krishna, a unit of will, which is so valuable as we que no tiene, differentiate ourselves thereby from inanimate things. que no tiene manera de, If you choose the wrong thing, then que no tiene libre albedrío. Entonces, ¿para qué serviría eso? you feel bad about that. Entonces, no, Krishna no se siente culpable para eso, para nada, We have to por also eso. appreciate the fact that these jivas are También hay que apreciar they're his que, own shot. So we could say, well, as much as the jivas are suffering, he suffers. y también hay que apreciar el hecho que esos jivas son él, son su propia energía. In one sense, takes because he's not subject to ignorance, which is the real cause of suffering. So there's a suffering on his part that takes the Entonces, él sufre de la misma forma, si es que hay sufrimiento. closer to the world, if you will, than Sri Krishna himself. El Paramatma de una forma está más cercano al mundo que Krishna mismo. Por eso se dice que el mundo se manifiesta por compasión. Makes that statement. Vishwanath Chakravarti Thakur dice esto. Similarly, it's said about Vaishnavas, Paraduka Duki, También se dice lo mismo de los Vaishnavas, que son Paradukka Dukki. O sea que ellos no sufren, no tienen ninguna razón de sentirse tristes, sino que sufren por el sufrimiento ajeno. if not having experience it oneself and thereby having a great capacity to be empathetic, at least knowing the mechanics of it, how it works, and so forth, and as a result, expressing compassion. So if God doesn't feel guilty, but he feels compassion. Entonces Krishna no se siente culpable, pero sí siente compasión. Ahora la segunda pregunta, That wanting to have a personal relationship querer una relación íntima con Krishna and doing that such that it's not self-centered, y hacerlo de una forma que no sea egocéntrica, the way that is done is se cumple what Krishna, pensando en lo que le gusta a Krishna. example, Por ejemplo, in Leela, en el lila, Krishna. ¿qué es lo que le complace a él? Just like if you think about being a friend of Krishna, Si uno quiere ser un amigo de Krishna, then what is it that pleases him? Well, there's an aspect of him which is his love for Radha. How could you ignore that? Now there are hay un aspecto de Krishna que es el amor, el amante de Radha, ¿cómo se puede ignorar? How can I be frank with you? How can I think of loving Krishna as a friend? Pero uno dice, ¿cómo puedo pensar en Krishna como amigo It's significant. si hay un aspecto bastante Romantic life, importante de su vida, la vida romántica, and as a result, y por ende, results in him at times being in need, a veces él se siente a shoulder to cry on. con necesidades de tener empatía, un sombro en el que llorar. Sounds like a lot of fun.
¿Cómo puedo ser el amigo de Krishna que solo quiere correr por las pasturas? Porque eso es divertido. Entonces uno puede decir, ¿cómo puedo ser ese amigo que le da consuelo a Krishna? Es un ejemplo de cómo pensar en cómo tener una relación con Krishna que no es egocéntrica. Uno puede decir, yo quiero hacer esto, entonces quiero hacerlo con Krishna. Pero ¿qué es lo que quiere Krishna? There are different rasas, so it will apply differently in different cases. But this is the focus in Gaudiya Vaishnavism. You take romantic life, okay, Madhurya Rasa. What's the thinking in Gaudiya Vaishnavism about Madhurya Rasa? So if ¿Qué you es lo learn, que piensan en el Gaudiya Vaishnav, en el Vaishnavismo Gaudiya sobre el Madhurya Rasa? if you take it as something Si tú lo tomas more, something that manifests practically, como algo que se manifiesta de forma práctica, the more basic and broad idea that this type of love, romantic life, is the most intense type of y life. piensas que este amor romántico In the most es intense el way. tipo de vida más intenso, entonces quiero hacer mi sadhana And allows nothing to get in the de way. la forma más intensa como Move forward. una jovencita enamorada. Esa es la idea más amplia. This is an example Este es un ejemplo to help us understand the intensity with which if para we ayudarnos a entender la intensidad con la cual deberíamos servir. take that to mean that it also Nosotros lo interpretamos right? And the leaders are described in different ways and with different details. como formas de comportarnos dentro del lila, y los lilas se describen de formas diferentes. Manifestation, Ese lila, esa manifestación idea, being a girl de esa idea with God, de una muchachita en el lila model, think con Dios, a pesar de ser un modelo para nosotros, so on and so forth, que se describe en la poesía, etc. is Lo que quiero decir sobre eso es que lo que se describe allá es un intento de hablar exceeds whatever de ello, pero lo que es Prabhupada's concerns that we s- use supera todo lo que podamos comprender en palabras. as a metaphor. Srila Prabhupada tenía miedo a que la gente tomara las cosas como metáforas That is more y subrayaba el hecho de que todo era literal. Pero hay formas de hablar sobre las cosas como más que literales y menos que literales. and that can't be put into words. Y yo les digo que es aún más que la descripción literal. Romantic, Una metáfora sería menos. what Yo les digo que es aún más. in Gaudiya Vaishnavism? Having a romantic relationship with Krishna, what showcased Tener una relación romántica con Krishna I love Krishna romantically, significa que uno ama a Krishna románticamente and I find out y tengo acceso Radha, a su vida romántica y me doy cuenta de que ama a Radha. the dear Lita Krishna is the Krishna, El Dhira Lalita Krishna es el Krishna controlado por Radha. and that no one romantically can please Krishna more than Radha. Y nadie le puede complacer a Krishna de forma romántica más que Romantic Radharani. Entonces, si yo lo quiero servir en ese sentimiento, because that's déjame servir a Radha, ultimately his affair with Radha. So porque la vida romántica de Krishna es sus asuntos con Radha. fully like this, Entonces, la manera más completa de participar if you will, es subyugando mi propio kama, for Krishna mm, personally, since he's all mi propio amor para Krishna, que es el todo atractivo, young adolescent, right? Subjugate that to serve a dasya disposition, if you will, service to entonces pasar más a una disposición de tipo dasya y servir a la que él and help them. ama más. You see, this is them thinking about Madhurya Rasa, Esta es una forma de pensar en el Madhurya Rasa not in a self-centered way. que seguro que no es egocéntrica. It's not in a self-centered way. Like the general idea, he's a friend. Like the general idea,
what is that? How does his life work? You know? And I mean, it's just hidden in that, you know, in that context. That's a little deep, but that's the answer to your question. Es algo muy profundo, pero esta es la respuesta a tu pregunta. Okay, the next question is from Shraddha Devi from Canada. Shraddha Devi de Canadá dice, Pranam Guru Maharaj, From our study group, de nuestro grupo de estudio quisiéramos confirmar con usted que Madhavendra Puri Krishna Lila, era being the tree un árbol the history sagrado en el Krishna Lila. much fame which would interfere with his service. So that's the first question. She's got a short second question, but I can ask that once you answered this one. Well, Bueno, it's mentioned in Gorganadeshti. está mencionado en el Gauraganodesha Dípika de Kavikarna Pura, que es un libro muy famoso donde él Makes a well-reasoned and spiritually sound analiza de forma, digamos, con lógica espiritual, to whom in Gaur-lila él va elaborando de cada uno en Gaura Lila cuál es su identidad en el Krishna Lila. based on the reasoning, the spiritual reasoning that if Krishna himself is present in the form of Chaitanya Mahaprabhu, well, his associates must be present. Because you can't have Porque desde que uno that's the beta. concluye que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, entonces ¿dónde están sus asociados? Porque siempre van sus asociados con él. No se puede tener a Yashodanandan sin Yashoda o sin Nanda, Krishna corresponds with their love. So that's the porque Krishna corresponde al amor de sus asociados. one. You can't have one without the other. So this is a No puede haber very un Krishna sin good sus devotos que le dan forma. on the part of the devotees. Because many people Entonces, that their guru is Krishna or this person is an muchos razonaron, por ejemplo, hay mucha gente en la India que dice que su guru es Krishna o Rama, where are the other associates? pero nadie nunca se pregunta entonces dónde están sus asociados. Seguro que vinieron con él. Ese es un entendimiento muy profundo del Vaishnavismo Gaudiya que es difícil So Kavikarna Puri took up the task de ganar. Chaitanya Entonces Kavikarnapur empezó a identificar a todos los asociados de Chaitanya Mahaprabhu said so, as I said, dentro del Krishna Lila. spiritually sound and well-reasoned conjectures that he raises. Y como dije, con una lógica espiritual, Looked in the scriptures, él se fijó en las escrituras, the bhavas of the different devotees of Brahma, tiene familiaridad con el bhava de todos los varios devotos de Braj, interviewed apparently different sadhus of the time to get their se consultó con diferentes sadhus del tiempo, opinions. They're also reasonable, and so on and so forth. So I just want to put that in front of the answer to your question, emphasizing that there's some fluidity here and everything isn't like set in stone. And again, in the book itself, there are other conjectures, other opinions that he cites. pero hay mucha flexibilidad. No todas esas descripciones coinciden. Un siglo después, Vishwanath Chakravarti Thakur escribió un libro parecido que sigue Kavikarnapur como hasta el 90%. Puts out there. So, one of the famous examples in Kavikarnapur's book is Ramananda Roy. El ejemplo más famoso es la figura de Ramananda Rai. Y hay 4 diferentes opiniones. ¿Quién dice que él es Arjuna? Pero Arjuna el Saka, el pastorcillo de Vrindavan. Hay quienes dicen que Mahaprabhu mismo dice que él es Arjuna el Pándava. Entonces algunos dicen que él es una combinación de Arjuna Pándava y Arjuna el Saka.
Luego hay otros que dicen uh, que él es that he's Lalita. Lalita, Others say that he is. y otros que dicen que él es Arjuna, una gopi. So if you study carefully what he said there over a couple of verses, he emphasizes that first of all, Chaitanya Mahaprabhu said he's Bueno, Pandava. primeramente, Mahaprabhu mismo dijo que él es Arjuna el Pándava y cómo le vamos a... So he actually dismisses Y otros dicen, y entonces no puede ser Lalita, in his text, Lita Saki. Lalita Saki, ¿verdad? What about put together the idea that he is a combination of Arjun, Entonces, hablando de la combinación Arjun in de Hastinapur, Arjuna en Brajalila y Arjuna en Hastinapur, el Pándava y el Saka. well, because ¿Por qué? faithful to the Porque ellos fact that Chaitanya Mahaprabhu said he's Pandava Arjun. quieren armonizar la Things afirmación de Mahaprabhu, que dijo que él es Arjuna, el Pándava. in Pandava Arjun. After all, he Sin embargo, hay lados de él que no se encuentran en el Pándava. in their conversation, Basta ver cómo le contesta Chaitanya Mahaprabhu takes all a Chaitanya Mahaprabhu en Ramananda Sambad. Habla de Gopi Bhava, etc. at the end, it was Ramananda Roy along with Swarup Damodar that were the closest associates of Chaitanya Mahaprabhu, helping him to step into Gopi Bhav. How could Pandava Arjun En el final del Lila de Mahaprabhu, eran Ramananda Roy y Swarup Damodar que les asistían con su Radha Bhava y Arjuna el Pandava no tiene nada que ver con eso. in relation to Madhurya Rasa that's not there in Pandava Arjun? So there's another Arjun Luego hay otro Arjuna, y por eso que hay otro Arjuna who's a Narma Saksa. en Braja que es un Narma Saka. Let's make the conjecture that Ramananda Roy could be a combination of these two. Entonces uno dice, a lo mejor es una combinación de estos dos, ahí donde se acaba la competencia de Arjuna el Pándava, Pandava Arjun. es el Saka. They asked Krishna in some Purana, what is this Gopi Bhav all about? Y se dice en un Purana que Arjuna le preguntó a Krishna sobre el Gopi Bhava, Lake over here, y Krishna le dijo que se vaya a Brindavan y se bañara en un cierto lago, y cuando salió por un día con forma de Gopi de nombre Arjunia, and then he came back to his original form, and he understood. So, y así pudo entender el Gopi Bhava. Y algunos dicen que él es esta Arjunia. Pandava Arjun. Kavikarnapur, a él le gusta esta idea de que él es el Pandava y la Gopi al mismo tiempo, pero están tratando de armonizar de dónde sale este lado de Madhurya de él que sería el equivalente del Pandava Arjuna. Of course, he was Gopi for a day. Doesn't mean there's an eternal Arjuniya who's a Gopi. Pero ser una Gopi por un día no quiere decir que hay una Gopi en la eternidad que se llama Arjunia. Anyway, so this is an example. There's some flexibility there. Ese es un ejemplo de la flexibilidad que se encuentra en estas descripciones. Leela helping him step into Radha Bhav. Well, the author, Krishna Kaviraj, who's writing after Kavi Karnapur's book, reasons that Ramananda Roy served Chaitanya Kavikarnapur, en cambio, Subal. dice que Ramananda Roy sirvió a Chaitanya Mahaprabhu de una forma parecida a como Subal le servía a Krishna en sus momentos de separación de Radha. Y Swarup Damodar estaba del otro lado sirviéndole como Lalita. Entonces, según él, Ramananda Roy es más una combinación de Arjuna el Saka y Arjuna el Pandava. Preguntas sobre Madhavendra Puri, que si es un Kalpavriksha de Vrindavan. Yo no lo tomaría de forma literal. I would take it that he represents in terms of the succession, because he's the guru of Chaitanya Mahaprabhu.
that all your desires can be fulfilled. Es más una forma de decir que él es el guru de Chaitanya Mahaprabhu y todos los deseos de uno se van a poder realizar. It's also obvious, I should say, from Chaitanya Charitamrita. Y nos parece obvio del Charitamrita que él está Madhuri Rasa, en Madhurya Rasa. a famous statement of his. Hay una afirmación muy famosa de él que dijo al final de su vida, Expression of Radha Dasya. que es una expresión de Radha Dasya. Now, that's Entonces, ¿cómo vamos a pensar en él como árbol? thought sometimes in Vrindavan to be in Madhuri Ahora, en Vrindavan a veces se dice que los árboles y las enredaderas Vine. están en Madhurya Rasa. We see Madhuri Rasa. Cuando uno ve los árboles But in that instance, usually first of como amarrados, abrazados por las enredaderas, esto parece una expresión de Madhurya Rasa. to the forest of one another. But I would look at that statement as a more kind of a broad statement that, oh, he's given Mahaprabhu Pero yo lo vería de forma más genérica. Él nos dio a Mahaprabhu y gracias a él todos los deseos se van a ver cumplidos. Entonces, yo no lo voy a tomar de forma literal, como que su swarupa en el Nitya Lila es la de un árbol. when we say the tree is in Madhuri Rasa or a hill, it is in Sin embargo, se dice que los árboles son en Madhurya Rasa, o las colinas son en Sakya Rasa, las vacas son en Vatsalya Rasa. from the Goswami's texts. También es claro de los textos de los Vaishnavas que estos ejemplos Rasa to the fullest extent that those do de objetos no humanos no expresan el rasa de la forma completa que lo hacen los devotos con forma humana. some semblance of that. Es como una semblancia, una sombra. Of the Dham, Y estas son características del Dhamma. extensions, let's say, of cows, extensions of Yasoda's Vatsalya Bhava. That go with him into the forest. When he leaves Vatsalya Bhava behind to her great Las vacas son extensiones del Vatsalya Bhava. and concern, right? Nanda and concern. They go with him. Ellas van con él, entonces una semblancia del Vatsalya Rasa acompaña a Krishna. Become a tree. I'll become a stone in Vrindavan. En vez de pensar, quiero convertirme Become a blade of grass. en una vaca, en un árbol. That's Brahma oró, que si pudiera convertirme en un bledo de zacate, de hierba, en Vrindavan sería bueno para mí. the ideal of Gaudiya Vaishnavas is to become in human-like form to participate in the human-like lila of Krishna in one of these El ideal sentiments that are del Vaishnavismo Gaudiya about our kids. se expresa lo mejor, de la mejor forma, Krishna in the sense en la forma humana. so given that this is the ideal, it's hard to think of Este es el ideal. Puri as a tree Nos cuesta pensar en Madhavendra Puri como árbol, in human-like form. en vez que como devoto en forma humana. Like form of Bhagwan. Porque la manera en que se puede asociar, puede tomar asociación con Krishna es limitada. So in that sense, well then, no particular gopi identity in Leela has been assigned to him by anyone, but I wouldn't Entonces, aunque no hay un nombre de Gopi idea that he is a asignado a él, que uno lo reconoció como tal, yo not expected. Maybe you weren't expecting no rechazaría la idea. Then she had another question from La the segunda study. pregunta es In chapter 5, of the en el capítulo it speaks 2.9 del Madhya Lila, habla de la Jagannath and pelea de enamorados entre is there any more Jagannath color about this quarrel? Thank you. No, I don't remember that. y no entendí. Sakshi Gopal. Sakshi Gopal y Jagannath. Guru Maharaj dice, no me acuerdo, no sé, debería consultarlo porque Discussion
No, no sé si hay discusión sobre eso en ningún otro lado. Yeah, they're at a little bit of a distance from one another, so I have to look that up, but I don't know. Other than what Las dos deidades se encuentran con bastante distancia entre ellas. No sé, no sabría. anywhere else, I certainly never saw that played out anywhere else. A disagreement between two deities, very interesting. Guru Maharaj, one small thing. You said that Ramananda Roy was Lalita. Wasn't it that he's Vishaka? Guru Nisha dice, dijiste que Ramananda Roy He was not es Lalita, some devotees pero no era que él es Vishaka. say he's Ardha, No, lo que dije es que él no es Lalita. Lalita Satsa. Algunos dicen que él es Arjuna y Arjuna combinados, algunos dicen que es Lalita Shaki. Three of these are right. And he implies there because Mahaprabhu Y el says Acharya dice que los tres he's fond of Arjuna. tienen razón Mahaprabhu says it's Lalita. partiendo de lo que dijo Mahaprabhu, que él es el Pandava Arjuna. As I said, there's some fluidity here. So when you go to Vishwanath Pero como dije, hay a century later, fluidez he says en esto. Pero si te fijas en Vishwanath Chakravarti Thakur, él dice que Ramananda Roy es Arjuna y Arjuna combinados. Arjuniya Y Arjuna therefore he's Vishaka. es una expansión de Vishaka, entonces él es Vishaka. Muchos devotos aceptaron esta idea. And Lalita, the two Porque le gustaba la idea que tanto Vishaka como Lalita se encontraban a los dos lados de Mahaprabhu durante los últimos días de su vida, saboreando Radha Bhava. so I think Bhakti Vinod liked that idea. Y a Bhaktivinoda Thakur también le gustó la idea. Ramananda Roy as a manifestation of Vishaka. But there's room for some differences on that in the realm of bhajan. Pero hay campo para diferencias. Okay, the next question is from Harijan. Good morning, Guru Maharaj. Harijan dice. Like I would like to ask, there is like group of philosophers or like atheists maybe. And Quisiera preguntar, es que hay un grupo atheists just like de filósofos ateos subtle feelings or emotions, like they call it like qualia or something. And que dicen, se refieren a las emociones como a qualia, what's like individual subject and individuality doing there. But they came to conclusion like that there y no is saben explicar la individualidad it's kind of de cada uno, pero sí against this and reconocen el factor some sense tiempo because in Shastra is also en says todo that esto. by No sé si me entiendes, pero en los Shastras también se dice que con el tiempo Krishna, so a través del tiempo Krishna controla el mundo. explain like how there is like personality beyond time if like to elaborate a little bit like Well, I'm not familiar with the philosophical Guru Maharaj dice, no tengo familiaridad con perspective that you're esta perspectiva filosófica que me describes. which is the Tengo más familiaridad idea that qualia or qualitative experiences are an illusion. That's basically que la doctrina que dice que las expresiones de cualidad son ilusiones and the reality is just physical. y que la realidad es solo física. The hard problem in philosophy is to explain how physical stuff can have qualitative En la filosofía un problema muy grande es explicar cómo la realidad puede tener qualia. O sea, cuando uno dice que algo es bonito, ¿quién lo determina? Que algo es bueno. materialism or naturalism, which states that everything is physical, everything can be reduced to the physical. Muchos que están en contra de la espiritualidad Mary, they put her in a room. She had no experience of red.
dicen que por la historia de María, que la pusieron en un cuarto donde todo estaba en blanco y negro, y le explicaron todas las cualidades del rojo, pero solo cuando salió de ese cuarto blanco y negro y vio algo rojo, pudo experimentar lo que quiere decir rojo verdaderamente, aún sabiendo todas las cualidades y las propiedades electromagnéticas de lo que definimos como rojo. or the quality of experience of a color, for example, or anything else, than just the physical properties of such. Mm. So this is another. Entonces, las propiedades físicas de algo no son suficientes para tener la experiencia de, de una que otra realidad. You know, maybe you're familiar with the famous hard problem of consciousness that A lo mejor tienes familiaridad con el problema de la conciencia explain que, non-experiential que dice Noam Chomsky. ¿Cómo se explica experience. que las cosas que no tienen experiencia de repente van a sentir, que los objetos de repente van a tener... Doesn't make sense. So we need to explain the experiential aspect of life as being non-physical. So, you know, that's Entonces, really hay que describir la experiencia que uno saca de la vida como no física, algo que no es física. at all what you're saying. Yo realmente no entiendo para nada lo que me estás diciendo, Sets que algunos filósofos aceptan really understand the question. los qualia como una expresión del Is tiempo. their statement that Raso Vaisa, like everything is Rasa, Me basically, and refiero they say a everything is Rasova y Saha, Qualia. So que it's todo es like raza, entonces those ellos dicen que substances. todos son qualia. They just Some modern philosophers say everything is qualia. Entonces está diciendo que los filósofos modernos Well, what dicen que todo es qualia, mind pero que quieren decir que todo es mente, is idealism. o sea, son idealistas. Idealism, you understand what idealism is, right? Idealism is the world is ¿Entiendes lo que quiere decir idealismo? O sea, que el mundo está hecho de pensamientos. not what's really there. Lo que vemos físicamente no es lo que realmente existe, sino Express themselves. los pensamientos de Bhagavan que se expresan y nosotros vemos lo que podemos percibir con nuestros sentidos, no vemos todo, no lo vemos todo. So, you know, there's something to be said from that, for that. The argument against idealism has been for years, well, everything is not just your thoughts, but here we're saying everything is God's thoughts, including ourselves. No, these are thoughts of God. And so whether we experience them or think about them, it doesn't matter, they still exist. Entonces, a pesar de que nosotros, de lo que nosotros pensemos, siguen existiendo estas cosas. So, although things look physical and hard, and you know, and so Por forth, mucho que parezcan sólidas las cosas y físicas, appearance. es todo apariencia. You know, in that worldview, everything is thought, and Entonces, and thought. bajo esta luz, todo es pensamiento. Pensamiento, emoción, sentimiento. Philosophers aren't distinguishing between thought and consciousness. We distinguish. We look at thought as a subtle form of matter out of which the gross matter comes. Nosotros hacemos una distinción entre la conciencia y los pensamientos. Expressing itself, but that thought. La materia burda es una expresión del pensamiento. Gross matter. It is generated by consciousness proper. So, Pero en la origen de todo se encuentra la conciencia. anyway, if some philosophers are idealists in that sense, and they're saying Y bueno, algunos filósofos son idealistas de esa forma y dicen que los qualia, everything is qualitative. las experiencias cualitativas, I guess they're idealists. I don't know what time has to do with it here. But if you want to send me, pero no entiendo lo que quiere decir con el tiempo, is promoting que tiene que ver el tiempo, pero si me quieres enviar lo que leíste, some
offers us some modern way of talking about our own perspective, which would be useful. Y Okay. si veo que hay una manera Okay, de hablar, una manera moderna de hablar de nuestra perspectiva, voy a ver cómo se relaciona. Can't hear you. Angeli Go dice, to below there's English and then click on English and mute original audio. Oh. Um, no se te escucha. sorry, where would I see that? Finish the photo? Mm. Do you see something at the bottom of your screen that says English? Little globe. It might say interpretation too. I'm not sure. Tienes que EN. darle donde dice inglés o interpretación. Es el tercer icono de la derecha. Left of that it says. I don't have it on mine. Oh, it Wait, might be put- different if she's on a. I'm on iPad. a phone, so maybe that's why. En el celular se ve de forma diferente. Interpretation English. Yeah, I Hello, think that- Haribol? Hello, Haribol? Well, it's good to see you. And there you go. Is that working? Hare Krishna. Okay, now. Ah, okay, great. Hare Krishna, Gumaraj. Good to see you. I had a question following Janmashtami this week. I was listening to Canto 10, the beginning chapters of Krishna's birth, and I was just wondering. Estaba leyendo sobre el nacimiento de Krishna. Prophetic voice when he's on his way to drop Devaki and Vasudev, and I was just wondering who we should understand Me preguntaba that is, and in that time was it that these things would happen frequently for them to take weight of voices that would come from and the messages that they would bring, because obviously that triggers then the whole chain of events that follows. An oracle. Bueno, es una pregunta sobre la voz que Kamsa escuchó Where we should understand that voice comes y cómo deberíamos entenderlo. that ends up Porque Kamsa basó todo lo que pasó después sobre esta voz que escuchó del cielo. Bueno, Krishna Lila es la fuente de toda divinidad que apareció de forma humana y otras características del divino se encuentran en él de una forma u otra dentro del lila. Además de ser la fuente de todos los avatars, The consciousness, if you will, behind the macrocosm of wind, light, air, and so on and so forth. These are all like thought to be Daivanetrena, partial. todos los aspectos como el viento, etcétera, se llaman Daivanetrena, los aspectos naturales. Se dice que Krishna es Sarvakarana Karanam, la causa de todas las causas. Entonces, indirectamente, él se expresa como Brahma, Indra, etcétera. Los semidioses son expresiones parciales de Dios. Entonces, del reino de los semidioses, uno podría preguntar, ¿y dónde están ahora los devas? Y uno dice, bueno, ¿dónde está Krishna? Cuando él que se encuentra más allá del tiempo y del espacio aparece dentro del tiempo y espacio. Por algunos puede ser algo de fantasía, todo esto. Are out of the ordinary
divine oracles coming from the sky and so forth. Todas estas cosas que están fuera del ordinario, voces del cielo, Then in ordinary life, Kali Yuga, and it's not a special time for the avatars. Is of all, the source of all avatars. en Kali Yuga son mucho más raras. There are wonderful things that happen around Krishna. Entonces hay cosas maravillosas que aparecen o aparecieron, sucedieron alrededor del Krishna Lila que ahora ya no existen. Devaki will be the source of your death. So it's in this more subtle realms, En los reinos más sutiles, like what we see, what we hear, what we taste and touch. This is just really like lo que nosotros vemos, the other side. What's saboreamos y oímos, es como from the whole picture. And this is, mirar por un agujero muy pequeño, es algo muy limitado. our ability through Para darte un ejemplo intellectual de lo limitado que es el poder de nuestros sentidos, picture of the world, what's out there, right? Someone was telling me, maybe I was having a discussion with Gurunishta. estaba hablando con Gurunishta el otro día. The fact that they don't even in medical science En la ciencia médica, the digestive system ni siquiera entienden el sistema, of humans is just like la digestión humana, understanding how it entienden una fracción de la manera en que funciona. Ni hablar del cerebro, but there's this way of talking about it. pero hay esta manera de hablar Figure everything out. de los científicos que hace que las personas comunes crean que ellos lo han entendido todo. Complex on the one hand, how limited on the other hand our capacity is Es para decirte lo complejo que está todo de un lado y lo limitado que es nuestra facultad de comprender lo que tenemos. and senses. And El intelecto, la mente y los sentidos no son suficientes. understand this point, it can be a very powerful Entonces, si uno entiende este punto, to apply puede ser yourself una forma muy poderosa de ayudarnos a aplicarnos en esta forma transracional, que es el canto del Santo Nombre, para que podamos descubrir algo que con nuestra inteligencia, mente y sentidos nunca vamos a lograr. there's no way by these limited faculties under themselves. This is a very powerful point in modern science, honest En la ciencia moderna, los que son honestos side of just the digestive system. lo dicen, que lo que entienden del sistema digerente, ¿cómo se llama? Digerente, digestivo, In modern science, es muy poco. También but I'll get back en la ciencia moderna, to the question. A lot of superstition has been retired mucha superstición, in medical science, for example. se acabó con mucha superstición. Various shamans and whatnot had ideas about how to cure things that weren't working, and then modern science retired those superstitions. And so O así pensaron what los chamanos, with faith in science, los brujos de cada superstition, also insights have been retired, villa tenían were afforded conceptos de medicina que en la ciencia moderna se desecharon. humans living less in their head, living less within reason, and knowing more like animals Sin embargo, estas civilizaciones about nature. vivían la vida menos con la razón y más en sintonía con el mundo You can't y be in a car from de forma instintiva. Uno no puede conducir travels on a vacation somewhere and be blindfolded and realize now I'm getting close to home now, I can feel it. But a dog, if you have a dog that lives in your home, Uno no puede conducir de regreso de vacaciones y pensar, siento que estoy cerca de mi casa, he can feel it. pero un perro sí puede. So that it's an example, right? Without reasoning, there's a way of
Sin razonar, el perro sabe cuando está cerca de casa. They can sense insight. Lo sienten de forma no racional. A lo mejor no es el ejemplo mejor, Less reliant, pero los humanos knew about certain things, right? That que confiaban menos en su by exercise and emphasis of reason. intelecto sabían más cosas. Further distance. But if we get too intoxicated by reasoning power, Claro, la razón nos ayuda a entender cosas de forma diferente o más cosas de otra forma, pero también nos puede como intoxicar. because there's no right, there's no wrong, there's just atoms or whatever physical Nos forces. puede And if there's no puede hacer que quedemos ciegos thought either, en relación a ciertas otras cosas, factual que ya no haya bueno y malo o verdad, power will do that. So this is nada va a tener significado excuse me for the term, it's just intrínseco. masturbation. Es como masturbación intelectual, It's useless. So o sea, que no lleva ningún fruto, anyway, there no lleva ningún resultado. are subtle realms. Entonces sí hay reinos sutiles, hay semidioses, digamos que hay fantasmas y seres See things from a different vantage point and can que ven cosas de otro punto de vista. and sometimes those oracles will manifest in certain expressions of nature, and those who are more attuned can read Entonces, estas cosas como voces del cielo actually coming from the sky, which is pretty profound. But your question. y hay gente que tiene los ojos, los oídos para interpretarlo de forma significativa. Participating from their vantage point in the extraordinary event of the Krishna avatar, the avatari appearing as the avatar. It's an extraordinary event. So all these possibilities, El mismo hecho de que Krishna se encontraba en la tierra es muy extraordinario. Entonces, frame of mental todo lo que está alrededor de eso, play when the fountainhead of all divinity is in the world. So there are oracles, demigods that appear, and so forth, where it's may readily por eso que se ve que aparecen semidioses y cosas extraordinarias so they are there to aparecen assist in para asistir, in the Leela, just like Nard assisted in the Leela by telling Kamsa certain things that he así como Narada asistió diciéndole a Kamsa pushed the Leela along. ciertas cosas que sería mejor no haberle dicho, pero hicieron que Lila progresara hacia una cierta, hacia cierto destino. This way, and that's a prominent example of it. Which one, who, what his name is, who said that rehearse? I can't tell you that, but that's the idea. Does that help? ¿Está bien? Yes, thank you. Sí, gracias. Yeah, I think I was just slightly just questioning, why it was that Gunther would listen to that message and take weight of it, and I just wanted to understand where it came from. Sí, solo quería decir por qué Kamsa le dio tanta importancia a una voz del cielo. Y Guru Maharaj dijo, bueno, sí, imagínate, si escuchas una voz del cielo y todos los demás alrededor van a oír el mismo mensaje, le darías importancia. Bueno, nos pasamos del tiempo. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Haribol. Thank you very much. So I have a few announcements today. First thing is, of course, Sham Sundar is going to be giving his class next Thursday. It's going to be the 24 gurus, and the sun is going to be the guru of this week. And then some devotees apparently hadn't heard the announcement that Guru Maharaj made on this call, and I think he also posted it on the Sri Chaitanya Sangha Facebook group, and that is that we have a new website for all of his audio talks, 2,000 plus talks. And the Shabda Brahman site has been retired. It's no longer connected, and there's no talks there. It looks like it's still functioning, but it's not. And so swami.org is the new website, and there's a little thing at the bottom. You can sign up for a newsletter, and that's a new feature we're going to be kind of, releasing or putting out. And then the last thing is that Gaur Sundar just recently announced the Madhuban Winter Festival. It's going to be between the 18th of December and 18th of January. And Guru Maharaj is coming there for that month. So if you are interested, please contact Gaur Sundar and make arrangements to
to come celebrate the winter, I suppose. So just a lot of harikata and kirtans and stuff like that. So that's all for this week, and I hope to see you all next week. I hope you have a good week. Hari Hari Bol.